Desde hace unos días que quiero hablar con ustedes este tema. Antes del encuentro que tuvimos, ya el Señor había puesto esto en mi corazón. Pero bueno, hemos tenido encuentro, bautismo, Santa Cena, qué sé yo cuántas cosas, ¿no? Ahora hasta teatro tenemos, ¿eh? Y esto es algo que quisiera que usted lo atesore, pueda entenderlo hoy, y esto podría traer un cambio muy importante en la manera que estamos viviendo, en la manera que estamos manteniendo nuestra relación con el Señor. Hay algunas palabras que no fueron robadas, que pertenecen al lenguaje del Señor, que pertenecen a la forma en la que Dios se expresó, pero el enemigo ha tratado de robar esas palabras y darle un sentido propio, darle una interpretación propia para que nosotros pudiéramos de alguna manera perdernos la bendición de conocer la verdad. Hay dos formas de engaño. Una es cuando alguien deliberadamente cuenta una mentira, o cuando alguien toma algo que es cierto y lo deforma de tal manera que pierde su sentido, que pierde su valor real. Y así el mundo ha tomado palabras como amor, por ejemplo. Amor, la Biblia dice que Dios es amor. Ahí usted tiene una definición. El amor es una persona, es Dios. Y en el carácter de Dios nosotros podemos interpretar, entender que amor es sacrificio, que amor es creativo, que amor es compartir. Todo lo que significa esa palabra, una palabra en el griego es la palabra ágape. Nosotros utilizamos esa palabra mayormente para recibir a las personas en nuestra casa, ¿no? Recibirlos, ser anfitriones, darle la bienvenida, poner un plato sobre su mesa, como dice el Salmo 23, ¿no? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Usamos esa palabra ágape, que significa amor, pero es un amor con sacrificio. El mundo le ha dado otro significado. Hoy cualquiera dice que ama, pero no mueve un dedo por aquello que dice que ama. Y como esa palabra, hay otra palabra que es muy fuerte, que nos ha sido robada, que es la palabra libertad. La palabra libertad hoy se usa para un montón de cosas que no tienen nada que ver con el verdadero significado de la libertad. Hoy la persona que dice ser libre fundamenta esa libertad en hacer lo que él quiere. Es decir, yo voy a hacer lo que yo quiero porque soy libre, porque no rindo cuentas a nadie, porque no dependo de nadie, porque nadie depende de mí, y porque mientras yo respete lo que los demás hacen, pues entonces los demás deben respetar lo que yo hago. Y en ese sentido de libertad, que comienza a veces con expresiones que nos resultan extrañas, pero que ahora se van haciendo cada día más frecuentes y nos acostumbramos a escuchar cosas que no son para nada respetables y que no merecen ser catalogadas de libertad. Como la discriminación, por ejemplo, el desprecio, el sentirse mejor que alguien y decírselo, oh, yo soy libre, ¿eh? Yo no soy un hipócrita. No, pero sos un racista, pero. Y en esa libertad, nadie toque lo que es mío, respeten lo que es mío, porque de alguna manera yo me lo gané, olvidándonos que 5 minutos sin oxígeno y ya no sabes más qué es lo que es tuyo y qué es lo que no es tuyo. O tal vez un poco más, no sé, no soy especialista.
Pero era una libertad de la que hablaba Cristo, la libertad verdadera, porque Cristo sabía que los judíos, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, los religiosos, se declaraban libres de la esclavitud por el hecho de ser hijo de Abraham, es decir, por herencia. Así como en el pasado la esclavitud estaba tolerada, si bien en la ley había un montón de cuestiones para favorecer la libertad del esclavo, y mayormente las personas que eran esclavos por deudas o por conquista. Es decir, el esclavo era esclavo porque otro era más fuerte que él y lo había doblegado y lo había conquistado, o el esclavo era esclavo porque no tenía los recursos para ser libre. Por lo tanto, era tomado como siervo y tenía que trabajar como esclavo aunque haya nacido libre. Es decir, que la pérdida de la libertad siempre fue algo que estuvo en la mente del diablo. Siempre fue un arma usada contra el ser humano. Pero un sentido de la falsa libertad genera una sensación, una emoción, una idea equivocada de libertad para mantenerse en esclavitud. Por ejemplo, una adicción. De repente una persona dice, bueno, yo me voy a tomar 1 litro de vino y me olvido de los problemas. O voy a drogarme y con eso ya soy libre de mis problemas. Ahora tiene 2. Tiene el problema que tenía y la adicción. Lo mismo ocurre con el dinero. El dinero toma cierta posesión de la vida de las personas, de tal manera que la persona piensa que el dinero le va a dar la libertad para comprar, para viajar, para vestirse como él quiere, para hacer lo que quiere. Y entonces en ese falso sentido de la libertad compra cosas que le hacen daño, viaja a lugares donde no tiene que ir, le rinde culto a cosas que lo esclavizan porque tiene el dinero para hacerlo. Y a eso se le llama libertad. Cuando Cristo se presenta delante de los israelitas, había algunos que habían creído en él. Jesús le dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única verdadera libertad es la que proporciona el Hijo de Dios, Jesucristo. No hay otra libertad. No lo va a dar tener una cuenta bancaria importante, no lo va a dar tener una casa más grande, no te va a dar libertad el hecho de que vos puedas ir a la casa del vecino y decirle que baje el volumen porque te molesta. Porque no se trata de esa libertad entre hombres, se trata de la esclavitud del pecado. Y esa es la única libertad de la que Cristo nos vino a librar. Un poquito más adelante, más atrás, en el verso 34, Jesús le contesta a los judíos que presumían de su libertad. Jesús le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo queda para siempre. La ambición del diablo, la ambición de Satanás, es poseer aquellas criaturas que fueron creadas por Dios a imagen y semejanza de Dios, para que esas criaturas a imagen y semejanza de Dios estén a su servicio. Recuerde usted que el principio del diablo fue creerse igual a Dios y pretender ser adorado.
Cuando yo estaba en la universidad había una de las materias que estudiábamos, porque en ingeniería decían que los ingenieros eran medio cuadrados. Entonces, para que no fuera todo matemática, física y demás, teníamos materias de carácter cultural. Había una que era del arte helénico al neoclasicismo, había otra que era ética y filosofía, así que estudié los filósofos. Le doy gracias a Dios por eso, la verdad que sí. Hoy me sirve más que la matemática y la física. Y contaba este profesor que yo tenía en primer año de la tecnológica, que Calígula, un emperador loco, ¿cuántos oyeron hablar de Calígula? Que nombró senador a su caballo, que tenía relaciones incestuosas con su hermana, que organizaba toda clase de bacanales y de fiestas paganas. Existía en la ciudad de Roma las estatuas de Castor y Pólux. Castor y Pólux es el nombre de los mellizos de Géminis, los que alguna vez han leído el horóscopo, que Dios no se entere, pero ya Dios lo sabe. Son dos mellizos que representaban para los romanos a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Se llamaban Castor y Pólux. Y esos dos mellizos tenían una estatua, un tremendo monumento, al cual los romanos todas las mañanas le rendían culto para darle gracias por haber fundado la ciudad de Roma y que Roma sea el imperio y que Roma sea la ciudad que domina el mundo. Entonces, Calígula, ¿qué hizo? Calígula hizo un túnel como los de la cancha de fútbol, que salía desde su casa y desembocaba al pie de esta estatua de Castor y Pólux. Y todas las mañanas, cuando los romanos venían a rendirle culto a Castor y Pólux, salía Calígula y se paraba en el medio y veía cómo toda Roma se inclinaba ante él. A él no le importaba que fuera una mentira. A él solo le importaba que se inclinaran delante de él. Y esto me hace acordar cómo el enemigo trata a veces con nuestras vidas. El diablo no necesita que usted públicamente diga, yo soy satanista. No necesita que usted lleve una camiseta que diga, viva Satán. No, para nada. Cualquier cosa que no adore a Cristo es lo suficientemente mala como para que usted se incline delante de Satanás. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es santo. Y si somos hijos de Dios, nosotros buscamos ser como Él. El Hijo de Dios no cometió pecado. Satanás es pecador desde el principio. Pues entonces, ¿a cuál de los dos seguimos? Cuando nosotros guardamos nuestro corazón y nos rendimos delante del Señor, seguimos su santidad. Pero cuando nosotros hacemos lo que queremos, creyendo que eso es libertad, nosotros estamos siguiendo a Satanás. Y a donde él vaya, ahí irán sus seguidores. Y para él está destinado el lago de fuego y azufre, el tormento eterno. Pero para los seguidores de Cristo está destinado el trono de la gloria. Tal vez a usted le parezca que es un precio muy alto pagar aquí y vivir una vida sin pecado. Fue tan alto ese precio que Cristo lo compró al precio de su sangre. Y que por la sangre de Jesucristo nosotros hemos sido libres de pecado y todo aquel que cree en Él es libre por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso si el Hijo os libertare, ahí entonces seréis verdaderamente libres. Hoy vimos la historia del pródigo, ¿no? El pródigo recibió su herencia adelantada, ¿no? ¿Conocen la historia? Voluntariamente vino y dijo, Padre, dame la herencia que me toca y dame libertad, yo voy a hacer con ella lo que yo quiero. Y se fue a vivir con esa herencia lejos de su casa y terminó como un esclavo que alimentaba cerdos.
cuando él se dio cuenta que en el mundo su vida era más miserable que en la casa de su padre, él decidió volver. Dice que volvió en sí. Amén. Volvió en sí. Es decir, recuperó la cordura. Es decir, que el pecado es locura. El ir en contra de Dios, el querer vivir una vida a tu manera, esa expresión de libertad es una afrenta a la libertad verdadera con la que Cristo nos hizo libres. Entonces él volvió y prefería ser un esclavo en la casa de su padre. Él vino a venderse a su padre. Él dijo, bueno, por lo menos en mi casa, los sirvientes de mi padre no comen algarrobas como los cerdos, comen mejor. Así que prefiero ser esclavo en la casa de mi padre que libre en el chiquero. Buena elección, ¿no? ¿Qué prefiere usted, ser libre en el chiquero o un siervo en la casa del padre? Pero como el padre es padre y no puede negarse a sí mismo, entonces lo recibió como hijo. Ese es el verdadero significado de la palabra amor. No guardo rencor, no te paso factura. El amor no está condicionado a tu comportamiento, nunca deja de ser. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no hace nada indebido. Algunos lo han leído en 1 Corintios capítulo 13, ese es el amor verdadero, se trata de Dios. El pecado te saca de la casa, es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Los hijos son los que quedan en la casa. Él le dijo, yo voy a hacer casa, mire. Juan capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él, al morir en la cruz, Él estaba preparando un lugar para nosotros en la casa del Padre, ¿entiende? La adopción de ser hijos. Todo su sacrificio, su sufrimiento, la contradicción que sufrió de parte de aquellos a los que vino a salvar. Porque Él no fue afrentado solamente por los que lo despreciaron, sino también por aquellos a los que Él vino a salvar. No vemos a los pies de la cruz ni a Nicodemo, ni a Bartimeo, ni a la mujer con flujo de sangre, ni a Jairo, ni la hija de Jairo, ni el Lázaro, no los vemos. Si hubieran sido seguidores fieles, lo hubieran seguido hasta la cruz. Pero en algún momento cada uno de ellos, sin que nosotros lo estemos condenando ni nada, tomaron la decisión de continuar con su vida como si nada, mientras el que los había salvado, sanado, libertado, estaba siendo crucificado. ¿Por qué vivimos de la manera que vivimos habiendo recibido una potestad? Dice en Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, potestad de ser hechos. Entendamos bien esta frase. No significa que fuimos hechos. No lo hizo Él por nosotros, sino nos dio una potestad, nos dio un derecho, nos dio una autoridad de que nosotros queramos ser hijos de Dios. La potestad de ser hechos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos recibido una potestad
pero dudamos en ejercerla. Porque cuando empieza a nuestro alrededor a venir las cosas que el diablo, que es el príncipe de este mundo, ha determinado que nos acosen, las cargas, los problemas, estamos más preocupados por esas cosas que ejerciendo nuestra potestad de ser hijos. ¿Qué significa ejercer la potestad de ser hijo? ¿Quién es el creador de todo? ¿Quién es el dueño de todo? ¿A quién le responde la luna, el sol, las estrellas, los animales? ¿De quién es el oro y la plata? Él es Señor de todo. Y nosotros somos sus hijos y vivimos como si no lo fuéramos, teniendo la potestad de ser hechos hijos. Jesús es el mejor ejemplo de alguien que ejercía la potestad que él tenía. Él se planteaba delante de la tormenta y le decía que se calle, porque él era el hijo del Creador. Cuando Pedro estuvo toda la noche sin pescar nada, se presentó Jesús y dijo: metete un poquito más adentro y tirá la red. Y Pedro dijo: bueno, si vos decís. Vos sos carpintero, nosotros somos pescadores, ¿no? Pero si vos decís. Y se metieron un poco más adentro y tiraron la red y yo creo que los peces se metían solito en la red. Porque los peces saben quién es el dueño de todo. Los vientos saben quién es el dueño de todo. Por eso Jesús dijo: si tuviera fe, le dirías a este monte que se desarraigue. Si tuviera fe en el Hijo de Dios, y si tuviera fe de que sos un hijo de Dios, pues entonces la creación respondería al Creador. No que nosotros somos el Creador, sino que somos sus hijos y ejercemos su autoridad en su nombre. Esa es la razón por la cual nosotros nos enfrentamos contra las adversidades en el nombre de Jesús. Porque somos hijos. Y ser hijo y ser padre es interesante esto. Dios es el único padre que sabe lo que es ser padre, y nosotros somos padres y nos pasamos toda la vida aprendiendo a ser padre, ¿no? O sea, recibimos primero el título de padre y después durante toda uno se da cuenta que no... Yo que tuve 2 hijas, con la primera prueba y error, con la segunda menos. Y vamos aprendiendo. Y a ser hijo lo mismo. Uno nace y es hijo, ya tiene el título, ¿sí? Pero después hay una carrera por delante. Después hay un momento donde los padres van a necesitar que alguien diga: yo soy tu hijo. Mi mamá decía que ella decía, ¿no? Sus dichos judíos, ¿no? De mi mamá. Una madre decía puede criar 12 hijos, pero 12 hijos no pueden cuidar una madre, me decía mi mamá. Me pasaba yo sacaba. Porque la vieja te decía cosas terribles. Pero ciertamente es muy difícil ser hijo en el significado de Cristo como hijo. La obediencia perfecta, el amor perfecto, la relación perfecta, la comunión perfecta, el diálogo permanente, la necesidad de agradar al Padre en todas las cosas. No hago nada que no vea hacer a mi Padre, dijo Jesús. Con eso lo honro. Y ser discípulo de Cristo significa que en esta vida estamos aprendiendo a ser hijos de Dios. Nuestro trabajo es aprender a ser como Cristo,
aprender a ser hijos. El mejor hijo, el único hijo que se ganó ese título realmente. Y es un proceso. Y el proceso tiene que ver con la obediencia. Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, Juan 8:31, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que está siendo procesado. Cada vez que viene luz y viene una palabra de Dios a tu vida, esa palabra puede permanecer en tu vida o entra por un oído y sale por el otro. O es una semilla que se arraiga en tu vida y crece y da fruto. Y como la semilla es la palabra de Dios y como Cristo es la palabra de Dios, el fruto que darás es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Estamos siendo transformados por el conocimiento de la verdad, pero es necesario, como Cristo lo planteó en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, que renunciemos a esa falsa libertad para tener revelación de la verdadera libertad. La verdadera libertad es una condición que solamente ocurre para aquellos que han sido libres del pecado. La cadena del diablo es el pecado que te ata a Satanás. ¿Cuántos vieron alguna vez al gallo Claudio? El gallo Claudio tenía, los que no lo conocen, un gallo grandote, que siempre se peleaba con un perro. Entonces, el gallo había medido el largo de la cadena del perro, ¿no? Y pintaba una raya en el piso así. Y cuando el perro dormía, iba y le pegaba con un diario al perro. ¡Pam! Y salía corriendo y se paraba en la raya. Y el perro venía a toda velocidad para atacar a aquel y quedaba colgando de la cadena. ¿Lo han visto? Rebotaba de la cadena. Y el gallo no lograba que lo toque. Y algunos creen que son libres porque tienen una cadena larga. Porque pueden hacer ciertas cosas. Pero el diablo ya les marcó la raya. Sos libre, pero esto no lo manejamos, esto lo manejo yo. Tu finanza la manejo yo. ¿Ok? Corre. Llegás hasta acá. Sos libre, pero tu familia te la manejo yo. Sos libre, pero tu carrera, tu casa, tus cosas, se las manejo yo. ¿Y con qué autoridad? ¿Y si me las rendiste? El que le rinde culto al dinero, esclavo es del dinero. Si yo me pongo a construir una casa y en esa casa está puesta mi vida, es mi ídolo. Incluso les voy a decir algo que para mí fue una revelación. Cuando hace unos cuantos años yo tuve que hablar con mi mamá de un tema muy serio antes de que ella pueda convertirse al Señor. Usted sabe que yo perdí un hermano. Entre mi hermano Pablo y yo, Francisco Darío murió. Él tenía 18 meses cuando murió, así que usted sabe, un bebé de 18 meses ya camina, ya habla cosas, ¿no? Pero él nació con una malformación en el corazón, que hoy lo hubieran operado en el vientre de mi madre. Hoy la ciencia progresó, pero en ese momento no había. Y él nació en la que se llamaba casa cuna. Y mi mamá estuvo ahí, internado, entrando y saliendo, hasta que mi hermano falleció, no hubo más nada que hacer. Y mi mamá tenía en su cómoda la foto de ella. No había una foto mía, no había una foto de mi hermano Pablo, ni tampoco había una foto de David ahí, de los otros 3 hermanos. La única foto que ella tenía en su cómoda era ella con el bebé que falleció, con Francisco Darío, que algún día lo voy a conocer.
Y ella no pudo salir nunca de ese dolor hasta su conversión. Porque hay personas a las que el enemigo le hace un daño tan fuerte que le consume en su vida y se transforma ese dolor en un ídolo. Es como que no resolviendo esa situación, porque es una situación que escapa a lo humano. Es algo netamente de corte espiritual. La vida y la muerte la decide el Señor, pertenecen al Señor. No tenemos nosotros potestad para retener el espíritu. Eso es lo que dice la Biblia. Y de repente alguien al que nosotros amamos ya no está, pero el dolor está. El sufrimiento está. Y nosotros lo alimentamos. Yo la última vez que fui a ver a papá este año, una de las últimas veces, no la última, sino una de las últimas veces, me dieron en el hogar donde estaba papá una fotito con un cosito, ¿no? Es un cubito que tiene una especie de cocodrilo donde está la foto. Y lo tengo puesto ahí. Y yo lo veo todos los días, pero yo no siento dolor por la ausencia de mi padre, ni por la ausencia de mi madre. Sé que están en el Señor. Si el Señor me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho, los quiero conservar, no importa, 200 años, no sé. Quisiera tal vez yo no perderlos nunca, pero los perdí. Y gracias a Dios que me los dio muchos años el Señor. Muchos años. Hoy cuando veía que se bautizaba Antonella, me acordé de cuando lo bautizamos a Vicente. Y pensé, bauticé al abuelo, al padre, y ahora a la nena. Digo, eso es glorioso, es emocionante, es algo fuerte para un pastor. Las cosas que vive un pastor a veces son difíciles de entender si usted no está en el ministerio, si no está en el oficio pastoral. Pero un bautismo, una conversión, una bendición, un testimonio que cuentan los hermanos, es para nosotros algo muy maravilloso, porque vemos cómo la libertad de Cristo sigue una trazabilidad, sigue un camino. A veces yo le digo a los hermanos, este lo trajo a este, el otro lo trajo al otro, que yo tengo la trazabilidad de cada creyente. ¿Ah? Puedo decirle quién lo trajo a quién hasta el primero que apareció. ¿Pero por qué? Porque realmente para ser pastor te tenés que interesar por las personas, pero no podés hacer un ídolo de las personas. Entonces de repente hay ciertas cosas que me vienen a plantear algunos hermanos que a mí me duelen el corazón, porque los amo, pero no me inclinaré delante de sus ídolos para conservar mi relación con el Señor. Y a veces eso puede resultar frío, pero no es frío. Es el mejor acto de amor que puedo hacer, no ser tu cómplice, no ser cómplice de tu esclavitud. De ninguna manera. La verdad os hará libres. Y yo tengo que comunicar la verdad. Cuando leemos siempre este versículo de Lucas 1:74, donde dice, librado de nuestros enemigos, es importante que entendamos que Él no nos va a librar de nuestros amigos, nos va a librar de nuestros enemigos. Y si vos te haces amigo de lo que te hace daño, en una relación masoquista con el pecado, en una relación donde, porque vamos a hacer, claro, una persona que es víctima de un vicio, que es víctima de una adicción, se ha hecho amigo de lo que lo lastima, se ha hecho amigo de lo que lo destruye. Una persona que vive en adulterio, una persona que vive en la mentira, una persona que
es racista o que tiene en sí un espíritu que lo tiene cautivo del odio, no puedo yo ser amigo de eso, sí de él, pero no es libre de eso, porque eso, bueno, yo soy así, ¿viste? Parece Rafael que cantaba Yo soy aquel. ¿Eh? Bueno, así soy yo. Yo tengo carácter podrido. Renunciá. Tenés que tener el carácter de Cristo. El carácter de Cristo no estaba podrido, estaba perfecto. Estaba en perfecto estado de conservación. ¿Cómo? ¿Sabés qué pasa, pastor? Que yo... Nada. ¿Sabés qué pasa? Nada. Renunciá. Experimentá la verdadera libertad que tenés en Cristo Jesús. Renunciá al odio, renunciá al rencor. Renunciá a lo que te mantiene esclavo, porque estamos en guerra. En Efesios dice 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cuál es el botín del triunfador? Estamos en guerra. Y la guerra es por tu alma. Cristo pagó el precio para que seamos libres. El enemigo se resiste a aceptarlo. Y si logra engañarte y ponerte de su lado, entonces el Señor, que te ama, no tiene más remedio que decir, viví tu vida. El precio yo lo pagué. Hay una palabra que te trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjese qué importante que es esta lucha por la libertad, que después de haber resucitado, Jesús se presentó a los discípulos y les dijo que predicaran el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura. Y le dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Quiere decir que los que creen están permanentemente en un juicio de desalojo. O sea, los que creen están todo el tiempo diciendo, demonio, no podés manejar mi finanza, ni mi familia, ni mi esposa, ni mi vecindario, ni mi trabajo. Yo estoy para echarte fuera, pero si no te echo, te vas a quedar. Porque en la guerra es así. ¿Cuántos conocen la historia de los bandeirantes brasileños? 2 personas. Gloria, la cuento. Tratado de Tordesillas, historia argentina, historia... tenemos profesor de historia y todo acá. Se trazó un meridiano. Al este de ese meridiano pertenecía a Portugal. Al oeste de ese meridiano pertenecía a España. Estoy hablando de tiempos de la colonia, el Tratado de Tordesillas. Los portugueses, muy inteligentes, dijeron, perfecto, firmemos el tratado ya mismo. No le pongamos ninguna restricción. Y luego pararon en la frontera de ese meridiano a portugueses con una bandera de Portugal, los bandeirantes. Y dijeron, caminen al oeste y donde no le pongan resistencia, planten la bandera. Y Brasil es el país más grande de Sudamérica. Y lo conquistó sin tirar un tiro. Lo conquistó caminando con una bandera y donde no le pusieron resistencia, cuando lo resistieron dijeron, está bien. Es hasta acá. Pongo la bandera acá y es el país más grande de Sudamérica. Satanás tiene la misma estrategia. Él avanzará en áreas de tu vida tratando de plantar bandera. Si vos decís, pues yo soy una persona, ahí dices, mira cómo avanzo acá. En todas aquellas áreas de tu vida donde no le ofrezcas resistencia, Él plantará bandera. Porque eso es lo que dice la Biblia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Usted dice, no, pero a ver, en la Biblia que me escribí yo mismo dice, someteos al diablo y resistid a Dios. No, pero esa no. No es así, es someteos a Dios y resistid al diablo porque te va a plantar la bandera, porque estamos en una guerra que es espiritual y es por tu alma y es que debemos luchar por nuestra vida, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestro país. Porque en la medida que nosotros vamos a resistir, entonces el Espíritu de Dios irá conquistando, irá tomando la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Voy a ir terminando con esto. Cuando dice echarán fuera demonios, significa que nosotros debemos hablar directamente. ¿Cómo se echa fuera una persona? Le manda un telegrama, una carta de documento, o va y le golpea la puerta y dice, tomátela de acá, ¿sí o no? Si no, no se va. Hay cosas que en tu vida tenés que tomar autoridad en el nombre de Jesús, llamarlas por su nombre y echarlas de tu vida. Echarlas directamente de tu vida. Jesús reprendió la fiebre. La fiebre es, ¿cómo reprendió la fiebre? ¿Cuántos leyeron ese pasaje? La fiebre era un demonio. Jesús reprendió la tormenta. La tormenta es un objeto inanimado. Reprendió al demonio que agitaba la tormenta. Los que han leído el libro de Job, y hoy tuve una consulta de para qué existe el libro de Job en la Biblia, es para que usted sepa cómo opera Satanás el libro de Job. ¿Cómo fue que Job perdió todo lo que tenía? Accidentes naturales, desgracias. El diablo hizo caer el techo sobre la casa de los hijos de Job. ¿Cómo el diablo hizo eso? Salvo que la Biblia mienta, eso es lo que cuenta el libro de Job. ¿Cómo es que se me presentó este problema? ¿De dónde salió este problema? ¿De dónde me salieron 26 multas en el auto? Estuvo manejando Satanás. Las voy a pagar para ser libre. Pero entiende que hay cosas que a veces vos no estás al control. Y el enemigo va a tratar de amargarte. Va a tratar de poner una cucharada de veneno en tu agua mineral 98% pura, 2% veneno. Nadie la toma esa, ¿sí o no? Bueno, la vida sin pecado no es 98% santa y 2% pecadora. ¿Sabe qué? Una persona no puede ser casi salvo, porque casi salvo se va al infierno. Y casi santo es un pecador. Está de un lado o está del otro. Es punto o es banca. No hay alternativa. O tomo la potestad de ser un hijo de Dios, o el enemigo avanzará y me plantará bandera. Aunque es ilegal. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y aquí está la cuestión legal. A mí me causaba mucha gracia hace un tiempo atrás la forma, ¿no?, de que él tiene de hablar. Un pastor amigo mío, hondureño, él vive en Miami. Entonces, hablábamos de determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, entonces un día me invita a comer. Fuimos a comer a un lugar que se llama Manolo, que es como el de Mar del Plata, pero que está allá en Yanquilandia. Fuimos a comer a Manolo, y entonces cuando viene el mozo, yo saco la billetera para pagar, y se para y dice, ¡es ilegal! Yo digo, ¿cómo es ilegal? Digo, no entendí. Y él me dice, estás en mi casa, sos mi invitado, no podés ofenderme de esta manera. Yo te recibo en mi casa, yo te doy de comer. Y cualquier otra cosa es ilegal. Yo me causó mucha gracia, ¿no? Y después pensé, hay una gran sabiduría ahí. Escuche,
Y a vosotros, estando en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, si fuera del pacto, os dio vida juntamente con él. Está hablando de Cristo. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que cuando el enemigo viene, vos podés plantarte como mi amigo Pedro y decirle, es ilegal. Diablo, es ilegal que toque mis finanzas. Diablo, es ilegal que toque mi familia. Diablo, es ilegal que vos quieras manejar mis estados de ánimo. Es ilegal, fui comprado por Cristo y el acta de decretos que había en mi contra fue clavada en la cruz. Soy verdaderamente libre por lo que Cristo hizo en la cruz. Te voy a decir algo, tu tristeza es ilegal, porque el fruto del Espíritu es gozo. Tu guerra, tu lucha es ilegal, porque el fruto del Espíritu es paz. Tu soledad es ilegal, porque el fruto del Espíritu es amor. Cada una de las cosas que Cristo conquistó para nosotros, si somos verdaderamente sus hijos, debemos aprender a cómo apropiarnos de ella, a cómo sacarla de las garras sucias del diablo para poder vivir una vida que vale la pena ser vivida. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aun cuando viene enfermedad, vienen problemas. Me acuerdo, me contaban la historia de un evangelista americano que se llama George Lake. George Lake era un evangelista norteamericano que estaba colaborando en una epidemia. Y todos usaban guantes y usaban barbijo y usaban anteojos y usaban un montón de cosas. Y George Lake levantaba los cadáveres, lo ponía en una carretilla. Y le dice, está loco, este tipo se va a enfermar. Y George Lake dijo, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es la muerte, es la condenación, pero la ley del Espíritu de vida me ha librado. Y él dijo, pónganme acá saliva de un enfermo. Y él, bajo tu responsabilidad, le pusieron saliva de un enfermo y puso la mano debajo del microscopio y dijo, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ellos vieron cómo morían todas esas bacterias, todo lo que estaba generando esa mortandad. Él abrió una casa, George Lake, en Washington, se llamaba Casa de Sanidad. Y lo único que hacía la gente era estar ahí. Usted dice, pero cantaban, adoraban. No. Él había orado que todo el que entrara ahí fuera sano. Y había oración. Lea la historia de los generales de Dios, es muy interesante la historia de George Lake. Traían a los enfermos, los dejaban ahí y después se los llevaban sanos. ¿Y qué tratamiento le hacían? Ninguno. Uno dice, pero eso es ejercicio ilegal. Y todo, sí, es una locura. Hay que estar muy loco para hacer eso, ¿me entiende? Todavía no llegué a ese estado de locura. Tal vez algún día esté. Pero admiro a esos hombres de fe, porque creían en la palabra de Dios y la ponían por obra. Usted debe levantarse frente a sus problemas cuando sabe que son ataques del enemigo contra su vida y debe decir, diablo, no es legal que me oprimas, no es legal que me atormentes, soy un hijo de Dios, no es legal, me voy a resistir porque tengo la potestad de ser hecho un hijo. Y Jesús no se dejó oprimir. Jesús resistió y se levantó entre los muertos. Y entonces echamos fuera y ordenamos
a todo demonio y a todo espíritu inmundo que se vaya y no regrese. Amén. ¿Puede creer usted esto? Esto es palabra de Dios. No hay necesidad de vivir oprimido, no hay necesidad de vivir atormentado, no hay necesidad de vivir esclavo. Fuimos hechos libres por los méritos de Cristo. Es hora de tomar esa libertad en posesión y decir: Señor, todavía no he aprendido lo suficiente para ser llamado hijo, como dijo el pródigo, pero te voy a servir. Y el padre dijo: no, pongan anillo en su dedo. El anillo significa pacto, significa, así como se usa para el matrimonio, se usa, el padre al hijo también le daba un anillo de reconocimiento como hijo. Pongan sandalias en sus pies, denle vestidos nuevos. Vamos a comer el becerro más gordo, vamos a hacer fiesta, porque el que estaba muerto ahora vive. El que estaba perdido ha sido rescatado. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor como hijos, con libertad, con confianza, sabiendo que Dios es tu Padre. Si vosotros, siendo malos, dijo Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo nos dará vuestro Padre el Espíritu? ¿Cómo nuestro Padre nos dará las cosas necesarias para vivir una vida de triunfo y de victoria? ¿Quién quiere ver a su hijo fracasado? ¿Quién quiere ver a su hijo derrotado? ¿Quién quiere ver a su hijo enfermo? Nadie quiere ver eso. Y Dios menos que nadie. Él soñó con cada uno de nosotros. Y en sus sueños eres feliz. Y en sus sueños eres vencedor. Cada padre sueña que su hijo sea un campeón, un triunfador, un vencedor, alguien reconocido. Y Dios ha soñado esto sobre cada uno de nosotros. Es tu potestad aceptarlo. Y no es inteligente rechazarlo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Porque la revelación de que tú eres mi Padre es algo que llena mi corazón. El saber que soy tu hijo es lo que me da descanso, seguridad y paz. Saber que todo ataque del enemigo contra mi vida es declarado ilegal. Y que tú te has levantado a nuestro favor para revestirnos de autoridad y de poder. Derrama tu espíritu sobre nosotros, Señor. Porque es tu espíritu el que clama: Abba, Padre. Abba, Padre. Oh Rey, te adoramos. Dígase usted mismo, convénzase de una vez: yo soy tu hijo, Señor, y estoy aquí. Yo soy tu hija, Señor, y estoy aquí. No estoy dándole de comer a los cerdos, estoy en casa. Vine por tu abrazo, vine por tu misericordia, vine porque mejor es estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Dame de tu espíritu, Señor, ese espíritu de adopción que clama: Abba, Padre, que le da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Señor, quiero dejar la vieja vida de desorden. Las cosas viejas pasaron. Lo que era antes ya no lo soy ahora. Y aquello que seré mañana es cada día más imagen y semejanza tuya.
porque estoy aprendiendo a ser hijo. Necesito que me tengas paciencia, Señor. Pero te prometo avanzar. Me comprometo a avanzar. Ciertamente dejando atrás las cosas viejas. Me extiendo a lo que está adelante. Y avanzo hacia Él. Puesto los ojos en Jesús. Me libero de todo pecado y de cargas que me han puesto. Oh Rey, te adoramos, te bendecimos. Solamente por ti, Señor, soy verdaderamente libre. Te adoro, Señor, te adoro, Señor.